no todos los crímenes quedan impunes y algunos cambian el rumbo de la humanidad. Esto es Relatos Criminales, un viaje por los asesinatos y actos criminales más impactantes de la historia. Escucha con atención, porque la historia está llena de hechos que estremecen. Londres, año 1888. El distrito de Whitechapel despierta cada mañana con un nuevo horror, una nueva víctima, una nueva escena de pesadilla. El asesino no deja rastro, solo sangre y silencio. Nadie sabe quién es, pero todos conocen su nombre: Jack el Destripador. Hoy, en Relatos Criminales, revivimos los crímenes que marcaron el arquetipo del asesino en serie moderno. Whitechapel era un lugar miserable. Pobreza, suciedad, alcoholismo y mucha prostitución. Una cloaca humana a los ojos de la élite británica. Allí vivían mujeres que apenas sobrevivían. Dormían en pensiones baratas o directamente en la calle. Y fue precisamente en esas calles donde Jack empezó a cazar. Entre finales de agosto y principios de noviembre de 1888, 5 mujeres fueron asesinadas brutalmente en las calles de Whitechapel. 5 nombres, 5 noches, una misma mano. Estas son las llamadas víctimas canónicas de Jack el Destripador. Veamos una por una. Mary Ann Nichols, 31 de agosto. Era una noche fría y húmeda. Mary Ann Nichols, a la que todos llamaban Polly, tenía 43 años. Había sido sirvienta, esposa, madre, pero ahora dormía en la calle. A las 3:40 de la madrugada, un cochero encontró su cuerpo tirado sobre la acera Box Row, con la falda levantada hasta la cintura. Su garganta había sido cortada de lado a lado y en su abdomen varias incisiones largas, limpias, casi quirúrgicas. La policía pensó que era un crimen pasional. Se equivocaban. Una semana después, otra mujer apareció muerta en Henry Street. Se llamaba Annie Chapman. Tenía 47 años, enferma, alcohólica y viuda. Su cuerpo fue hallado por un vendedor de fruta. La escena era mucho más salvaje. La garganta nuevamente abierta hasta la columna, el abdomen completamente abierto. Sus intestinos estaban sacados y colocados sobre su hombro. Y además de eso, le faltaba el útero. Jack el Destripador comenzaba a coleccionar. La madrugada del 30 de septiembre se conoce como la noche del doble evento. 2 mujeres fueron asesinadas en menos de una hora. La primera fue Elizabeth Stride, de 45 años. Su cuerpo fue hallado en Dutchfield's Yard, con un solo corte en el cuello, nada más. No hubo mutilaciones, no hubo extracción de órganos. ¿La razón? Se cree que el asesino fue interrumpido. Tal vez se acercó y tuvo que huir. Pero Jack no se fue a dormir. Apenas 45 minutos después, a menos de 1 kilómetro, el infierno volvió a abrirse. Catherine Eddowes, de 46 años, fue encontrada en Mitre Square, mutilada de forma espeluznante. Su rostro fue desfigurado, nariz cortada, párpados desgarrados, mejillas con incisiones profundas,
Además, su abdomen fue abierto completamente. Sus intestinos fueron extraídos y colocados nuevamente sobre su hombro, igual que con Annie Chapman. Esta vez faltaba el riñón izquierdo y parte del útero. Este crimen fue muy rápido, pero muy minucioso. Jack ya era un asesino ritual, preciso, silencioso y sádico. El 9 de noviembre tuvimos a la última, a la más joven y la más aterradora de las víctimas de Jack, Mary Jane Kelly, 25 años. A diferencia de las otras, fue asesinada en su habitación en Miller's Court. La privacidad le dio tiempo al asesino y él la aprovechó. Su cuerpo fue hallado en la cama, descuartizado. Su rostro estaba tan mutilado que era irreconocible. Su pecho estaba cortado, las cavidades abdominal y torácica abiertas y totalmente vacías, sus órganos dispuestos alrededor del cuerpo como en un altar. Le arrancó el corazón y se lo llevó. Era una carnicería y tras eso Jack desapareció. De hecho, no volvió a matar, al menos no oficialmente. 5 mujeres, 5 historias de abandono, pobreza y muerte. Todas ellas vivieron al margen y murieron por el filo de un asesino al que nunca le vieron la cara, pero cuya sombra aún camina por los callejones de Londres. En medio del horror, las cartas comenzaron a llegar y con ellas el asesino encontró su voz. Durante los meses en los que Whitechapel vivía bajo la sombra de la muerte, más de 200 cartas fueron enviadas a la policía, a la prensa e incluso a ciudadanos comunes. Casi todas eran falsas, malas imitaciones o simplemente bromas macabras, pero hubo 3 que la historia no pudo ignorar. La primera carta llegó el 25 de septiembre. Fue enviada a la Agencia Central de Noticias de Londres y decía de la siguiente manera: Querido jefe, me sigue pareciendo gracioso que digan que me han atrapado. No pararé de rajar a las mujeres hasta que me capturen. Mi cuchillo está tan afilado que quiero volver a trabajar enseguida. Suyo, respetuosamente, Jack el Destripador. Así nació el nombre. Hasta entonces, la prensa lo llamaba simplemente el asesino de Whitechapel. Pero después de esta carta, el monstruo tenía identidad, un seudónimo tan elegante como siniestro. La segunda carta llegó el 1 de octubre, también en la central de noticias. La postal era breve, esta vez con un tono burlesco, y refería directamente al doble evento, la noche en que asesinaron a Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. ¡Qué suerte tuve! Una no gritó, y a la otra le encantó cómo lo hice. Sangre por todos lados. Aunque algunos oyeron que fue escrita después de leer la prensa, otros destacaron que incluía detalles no publicados, lo suficiente para que la policía comenzara a tomar en serio estas cartas. Jack, al parecer, jugaba con sus cazadores. La tercera carta fue entregada el 16 de octubre al presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, el señor George Lusk. La carta decía: Desde el infierno, señor Lusk,
Le envío la mitad del riñón que le saqué a una mujer. Lo freí y me lo comí. Fue muy bueno. La carta venía con medio riñón humano. La policía no pudo probar si era de Catherine Eddowes, a quien efectivamente le faltaba ese órgano, pero el análisis determinó que sí era humano y que pertenecía a una persona enferma de nefritis, la misma enfermedad que Eddowes padecía. ¿Era realmente Jack? Nadie lo sabe, pero el tono, la brutalidad y la frialdad de ese envío hicieron que esa carta se convirtiera en la más temida de todas. Con las cartas, el caso se transformó. La prensa las publicó y la ciudad se volvió histérica. El asesino se volvió una leyenda. Algunos creen que las cartas no fueron escritas por Jack, sino por periodistas buscando vender más ejemplares. Otros creen que sí eran reales y que el asesino disfrutaba viendo a toda una ciudad vivir en paranoia. Fuera quien fuera, logró algo que pocos asesinos han conseguido: convertirse en parte de la historia mientras permanecía en las sombras. Con una pluma afilada como su cuchillo, Jack escribió su lugar en la memoria colectiva, y cada carta era una risa siniestra de alguien que sabía que nunca sería atrapado. Jack el Destripador no dejó huellas, no fue atrapado, pero la ciudad no dejó de buscarlo. Durante más de un siglo se han propuesto más de 100 sospechosos, hombres de todas las clases, profesiones y procedencias. Hasta hoy, el caso sigue sin resolverse, pero vamos a repasar los más relevantes. El primer sospechoso es Montague John Detroit, un abogado, profesor, joven y culto. Tenía 31 años cuando, en diciembre de 1888, se suicidó arrojándose al río Támesis. Su muerte ocurrió pocas semanas después del último crimen canónico de Jack. Tenía un historial de enfermedades mentales en su familia y fue descrito por un alto cargo policial como el mejor candidato. Pero nunca se halló una conexión directa entre él y las víctimas. Solo una coincidencia, o tal vez un silencio muy sospechoso. El segundo sospechoso fue Aaron Kosminski, un inmigrante judío de origen polaco, enfermo mental que vivía en Whitechapel. Kosminski fue internado en un asilo en 1891 y murió décadas después, entre alucinaciones y aislamiento. Era conocido por su misoginia y su inestabilidad, y fue identificado por un testigo ocular, aunque nunca se le pudo llevar a juicio. En 2014, un análisis de ADN hecho sobre un chal de una de las víctimas apuntó a su linaje genético, pero la evidencia es bastante polémica, contaminada y no concluyente. El tercer sospechoso fue Walter Sickert, pintor, excéntrico y obsesionado con los asesinatos. Walter Sickert es el favorito de muchos autores contemporáneos, incluida la escritora Patricia Cornwell. Sus cuadros retratan mujeres muertas, desnudas y mutiladas en habitaciones oscuras y lúgubres. Algunos creen que estuvo en Whitechapel durante los crímenes. Otros aseguran que escribía las cartas. Pero el problema es simple. No hay pruebas sólidas, solo el inquietante detalle de que parece haber disfrutado demasiado del caso. El cuarto sospechoso es Sir William Gould,
Y aquí entramos al territorio de las teorías conspirativas. Sir William Gall era médico de la reina Victoria y, según las hipótesis popularizadas por la novela From Hell, él es parte de un complot real para encubrir el embarazo de una mujer común con el nieto de la reina, el príncipe Albert Victor. El motivo: silenciar a las prostitutas que sabían demasiado. La historia es fascinante y fue adaptada al cine y la televisión, pero carece de evidencia histórica y es más un mito que un caso. Hay una teoría adicional que es muy perturbadora que plantea lo impensable. ¿Qué pasaría si Jack no fue solo una persona? ¿Qué pasaría si en realidad fuese una red o una secta? O tal vez una mente manipuladora con manos distintas ejecutándose. 5 mujeres, 5 noches, 5 estilos con pequeñas diferencias. El mismo horror, pero con distintas manos. Es una teoría minoritaria, pero no imposible. Hoy, Jack el Destripador es un misterio forense. El expediente que sigue abierto. Una herida que sigue sin cerrar. La Policía Metropolitana de Londres mantiene el caso como no resuelto. Y cada tanto aparece un nuevo libro, una nueva teoría y por lo tanto, una nueva obsesión. Porque más allá de quién fue, Jack representa el miedo a lo invisible, representa al asesino perfecto y a la sombra sin rostro que aún hoy nos mira desde la niebla. Jack cambió la historia del crimen. Fue el primer asesino en serie moderno, el primero en usar el miedo como espectáculo, el primero que obligó a la policía a mirar más allá de la clase social. Sus crímenes inspiraron libros, películas, cómics, teorías y obsesiones. Aún hoy, más de 130 años después, su identidad sigue siendo un misterio. Jack el Destripador no fue atrapado, no fue identificado, pero su sombra sigue viva. El fantasma de Whitechapel, el rostro de los desconocidos, el cuchillo que aún brilla en la historia del crimen. Esto fue Relatos Criminales. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, no mires atrás, porque la historia a veces te sigue.